Bienvenidos y bienvenidas al curso de refuerzo para aspirantes a nuevo ingreso UES. En este video estudiaremos el módulo de lenguaje y literatura semana 5. Objetivos. Interpreta, con iniciativa y responsabilidad, obras literarias del romanticismo, a través de la aplicación de una guía de análisis. Identifica las principales características del realismo y sus principales, corrientes, manifestaciones, representantes y obras. En la siguiente imagen podemos observar un pequeño diagrama que representa el siglo XIX en cuanto al romanticismo y el realismo. El romanticismo. Contexto histórico y social del romanticismo. ¿Cree usted que el romanticismo se vincula con la ilusión, los sueños, los anhelos y otras manifestaciones sentimentales? Para determinar si es verdad o no lo anterior, realizaremos un recorrido por el contexto histórico y social del romanticismo y aclararemos las inquietudes sobre el tema. Recordemos que en las primeras décadas del siglo XIX apareció un movimiento artístico que cambió por completo la expresión estética. Ese movimiento del cual hablamos es el romanticismo y nos ha legado, entre muchas cosas, el término romántico como sinónimo de un estado especial en el que prevalece el sentido subjetivo. El romanticismo literario abarcó el periodo comprendido entre 1790 al 1830 y surgió como una reacción y consecuencia de tres importantes fenómenos históricos convergentes y estrechamente interrelacionados. En primer lugar, el iluminismo inglés y la Ilustración francesa, cuya ideología declaraba la razón como base única del saber, favoreciendo así el desarrollo del método científico y la confianza en un progreso cultural y económico ilimitado que garantizaría la felicidad. En segundo lugar, la Revolución Francesa y por último la Revolución Industrial, que iniciada en Inglaterra y a partir de las aplicaciones de la máquina de vapor a la industria y el transporte significó el paso de una economía basada en el capital, la libre empresa, el trabajo obrero, manufactura en las fábricas y la concentración de población trabajadora y empobrecida en las ciudades. Concepto del romanticismo. Llámese, entonces, romanticismo a movimiento artístico literario que creó una estética opuesta a los cánones del clasicismo y del academicismo impuestas por el neoclasicismo. Recuerde que pese a los ideales libertarios que inspiraron los tres fenómenos señalados, pronto se demostró que al artista se le imponía someterse a los dictados de la razón y renunciar al sentimiento, doblegarse al conocimiento objetivo y científico, abandonar la intuición y entregar, en fin, su individualidad en aras de los nuevos y pragmáticos ideales políticos y colectivos. Características del romanticismo. Fondo. Individualismo, exaltación del yo. Amor a la región, nacionalismo. Predominio del sentimiento. Exaltación de la libertad individual y social. Preferencia por los temas lúgubres. Espíritu revolucionario, renovador. Tono de soledad y tristeza. El artista rehúye la realidad. La mujer es la metáfora de la perfección. La religión motivo a la inspiración. Forma. Ruptura con toda clase de normas. Métrica libre y rima libre. Predominio de la poesía sobre la narrativa y el drama. Contexto literario. ¿Cómo habrá podido analizar las reacciones a las circunstancias señaladas en el contexto histórico y social condujeron a que los escritores redefinieran su papel en la sociedad y que vieran con nuevos ojos el sentido del arte? Es de ahí que para un romántico lo importante no era que su obra estuviera en concordancia con la realidad sino, más bien, que lograra concretar los estados de ánimo, los sentimientos y las intuiciones que lo impulsaron y que lo motivaron para crear. Por esta razón la naturaleza, el mundo exterior y los objetos de la realidad se presentan en la obra en tanto que muestran los sentimientos y los pensamientos del escritor que los ve y los percibe. A continuación veremos cómo se desarrolló el romanticismo en los principales países europeos. En Alemania, la respuesta fue básicamente filosófica y no políticamente revolucionaria. Las ideas de Fichte, Schelling y Hegel quienes defendían el predominio del espíritu sobre la materia contribuyendo a definir al artista como el hombre que debía penetrar intuitivamente los misterios del mundo. La tarea del artista era descubrir el espíritu de la naturaleza y penetrarlo, acogerlo, y transmitirlo con todo el corazón y el alma. De ahí que usted recordará que hubo un primer movimiento literario prerromántico que adoptará el nombre de Sturm und Drang, palabras que vienen del alemán y significan literalmente, tempestad e impulso y este concepto fue empleado para expresar su reacción contra elementos racionalistas y consistía en manifestar el entusiasmo, la intensidad emotiva y rebeldía individual contra las normas establecidas. En Alemania encontramos a los siguientes autores: Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine. En Francia,
que había sido la cuna del neoclasicismo, el romanticismo se introdujo tardíamente y en medio de fuertes polémicas. El primer escritor romántico francés René de Chateaubriand tuvo una actitud vinculada a su ideología contrarrevolucionaria y tradicionalista. Fue Víctor Hugo quien proclamó la unidad entre el liberalismo político y el romanticismo, entendido este como libertad de sentimientos y de creación artística. No olvidemos que el romanticismo llegó a España e Italia a través de Francia. En Francia sobresalen los escritores Víctor Hugo, Alexandre Dumas, Padre, Alfredo Musset, Franco y René de Chateaubriand. En España las figuras más destacadas fueron Ángel de Saavedra, Duque de Rivas con su obra teatral Don Álvaro o La Fuerza del Sino, Mariano José de Larra con sus artículos periodísticos, José de Espronceda con su obra poética El Estudiante de Salamanca y El Diablo del Mundo y José Zorrilla con sus obras dramáticas Don Juan Tenorio y Gustavo Adolfo Bécquer con su obra, Rimas y Leyendas. Estados Unidos, Edgar Allan Poe con su obra Narraciones Extraordinarias. El realismo. Contexto histórico y social del realismo. El realismo surge como una reacción ante la decadencia del romanticismo que surge en Europa y Asia posterior al romanticismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX. El realismo, entendido como una nueva manera de concebir la relación entre la literatura y el mundo, tuvo su origen en la crítica al romanticismo. Sus grandes representantes fueron los franceses Stendhal, Balzac y Flaubert, y los rusos Tolstoy, Dostoyevsky y Chekhov. Todos ellos, con la excepción de Chekhov quien además escribió obras dramáticas, cultivaron la novela y el cuento, los dos géneros que más acogida tuvieron durante casi todo el siglo XIX. La elección de estos géneros literarios como medio de expresión no fue gratuita, pues solo a través de ellos era posible describir con profundidad y amplitud el problema social más importante del momento, el conflicto entre el individuo y el mundo burgués. Características del realismo. Verdad humana. Verosimilitud de los hechos. Observación objetiva. Personajes comunes, populares. Estilo sencillo, eficaz, adecuado, desprovisto de exageraciones y adornos inútiles. El contexto del realismo. En términos comunes, el realismo es la forma de presentar las cosas tal como son, sin suavizarlas ni exagerarlas. En arte y literatura es un sistema estético que asigna como fin a las obras artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza. Es decir que es un intento por describir el comportamiento humano y su entorno, o por representar figuras y objetos tal y como actúan o aparecen en la vida cotidiana. El realismo surge alrededor de la mitad del siglo XIX, justo cuando el romanticismo va decayendo, precisamente por su distanciamiento con la sociedad, con la realidad social. El realismo, que lo desplaza, se interesa por los problemas de orden práctico y por el análisis objetivo de la realidad. A diferencia del romántico, el escritor realista se mantiene atento ante la realidad que copia, es exacto. Utiliza un lenguaje cuidadoso, de manera que exprese la realidad con la mayor exactitud. Por esto es que en el relato describe el ambiente local, así como sucesos y costumbres contemporáneas. Además, tiene afición al detalle más mínimo, a la reproducción del lenguaje coloquial y de giros regionales. La industrialización, la gran ciudad y la cuestión social. Con la llegada de la revolución industrial, se genera un crecimiento de la productividad industrial por la aplicación sistemática de nuevos conocimientos tecnológicos y gracias a una mayor experiencia productiva. Esto vino a favorecer la creación de grandes empresas en unas áreas geográficas reducidas. Se intensifica así la urbanización y, por lo tanto, los procesos migratorios desde las zonas rurales a las zonas urbanas. Nace así la gran ciudad con todos los problemas inherentes, hacinamiento, acumulación de basura, delincuencia y desórdenes sociales de todo tipo. En estas condiciones, y por las mismas injusticias de los inicios del sistema capitalista, surge un movimiento de grandes alcances ya avanzado el siglo XIX. Un movimiento surgido por un despertar de la conciencia del proletariado que se materializará en las luchas de las clases trabajadoras. En este contexto surge el realismo, que considera al arte como un instrumento político de mucha importancia. Un escritor de este periodo turbulento es el francés Honorato Balzac. Balzac nos muestra en algunas de sus obras el enfermizo culto que se le rinde al dinero. Es el dinero la medida del hombre, es el amo, ante él todo se rinde y todo se pone a sus servicios. Quien tiene dinero tiene la facultad de doblegar al que no lo tiene. De aquí resulta una sed insaciable de la burguesía por acumular riquezas,
riquezas que defenderán de los ataques incesantes de las corrientes que intentan cambiar el orden existente, las corrientes socialistas. Se genera así una dualidad literaria, una literatura a favor de las luchas de la clase obrera y una literatura que busca decantar la conciencia burguesa hacia formas más humanas. Aparece también en este contexto un academicismo, que es en cierta medida una vuelta a la literatura clásica y neoclásica. Aparece también el arte por el arte o literatura de evasión. Esta literatura se mantiene al margen de los asuntos políticos y de los intereses no artísticos. El arte por el arte considera que el valor de una obra está en su forma y en su realización perfecta, y no en sus contenidos ideológicos. Cientificismo y positivismo. El cientificismo es una confianza plena en los principios y resultados de la investigación científica y práctica rigurosa de sus métodos. El positivismo, en cambio, es un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales. El cientificismo o revolución científica, como también fue llamado, coincide con la revolución industrial. Justamente los adelantos científicos son los que permiten el perfeccionamiento tecnológico. Los aportes de científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei e Isaac Newton, fueron indispensables. Es mediante el método científico que el positivismo intenta estudiar la sociedad. Con el positivismo ocurre una exaltación de la ciencia, la cual se considera como la única manifestación legítima de lo infinito, por lo cual se llena de significación religiosa. El positivismo contribuye con la organización técnico-industrial de la sociedad, fundada y condicionada por la ciencia. La literatura del realismo. El auge de la novela. El género novelístico fue el más explotado por los escritores del realismo. Esto se explica porque en la novela, por su misma extensión, resultaba más adecuado divulgar los grandes problemas del siglo XIX. Dado que el realismo presenta tendencias hacia la descripción del ambiente local y de sucesos y costumbres contemporáneas, así como a la reproducción del lenguaje coloquial y de giros regionales, resulta la novela el medio más cómodo para lograrlo. Es también la novela muy adecuada para la expresión de conflictos y para retratar personas. La función sociológica de la novela realista. Hemos establecido que la novela es el género más adecuado para la descripción de los conflictos sociales. Los retratos humanos y las costumbres pueden plasmarse con mayor soltura y exactitud en la novela. Por estas ventajas, la novela fue convirtiéndose poco a poco en un verdadero estudio sobre la realidad social y de sus mecanismos psicológicos. Por todo esto, la novela termina desarrollando una función sociológica. La doctrina del naturalismo. En literatura, el naturalismo es una teoría según la cual la composición literaria debe basarse en una representación objetiva y empírica del ser humano. Se diferencia del realismo en que incorpora una actitud amoral en la representación objetiva de la vida. Los escritores naturalistas consideran que el instinto, la emoción o las condiciones sociales y económicas rigen la conducta humana. En otras palabras, para estos escritores no existe el libre albedrío. Creen en el determinismo, doctrina que afirma que cualquier acontecimiento responde a una causa, de forma que una vez dada la causa, el acontecimiento ha de seguirse sin posible variación. Justamente el naturalismo desplazará al realismo. El francés Émile Zola fue quien acuñó el término naturalismo. Zola, inspirado por los experimentos científicos sobre la herencia y el entorno, decidió escribir una novela que ahondara en las profundidades de todos los aspectos de la vida humana, que documentara los males sociales, al margen de cualquier sensibilidad política. Asignó a esta nueva escuela de ficción literaria el nombre de naturalismo. La diferencia entre el realismo y el naturalismo es más difícil de definir, a pesar de que los dos términos son a menudo usados indistintamente. La diferencia estriba en el hecho de que el realismo se ocupa directamente de aquellas cosas que son aprendidas por los sentidos, mientras que el naturalismo intenta aplicar teorías científicas al arte. Principales exponentes de realismo. El realismo se consolida en Francia. Aquí se inició con las novelas de Gustave Flaubert y con los relatos cortos de Guy de Maupassant. Aparecen en Inglaterra escritores como Charles Dickens y Anthony Trollope. Hacia 1870 se produce un gran desarrollo de la novela realista rusa con autores como Lev Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky. Destacados literatos españoles realistas fueron Juan Valera, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, y Leopoldo Alas, y en Hispanoamérica Federico Gamboa, Cambaceres y el uruguayo Eduardo Acevedo. Mark Twain y William de Anjou Wells fueron los pioneros del realismo en Estados Unidos.
Uno de los más grandes autores, el estadounidense Henry James, extrajo mucha más inspiración de sus mentores Eliot y Howell. La preocupación de James por las motivaciones de los personajes y de sus comportamientos le condujeron al desarrollo de un subgénero, la novela psicológica. Resumen de Oliverio Twist, de Charles Dickens. Corría uno de los años de 1800, en el que el invierno se estaba mostrando particularmente frío en aquella pequeña localidad inglesa. La enfermera, señora Tingumi, se estaba preparando un pequeño brasero para soportar mejor aquella noche de guardia en el asilo donde prestaba sus servicios, cuando, de pronto oyó que la aldaba de la puerta sonaba insistentemente. Cuando la señora Tingumi abrió la puerta se encontró con el cuerpo desmayado de una joven. Estaba a punto de dar a luz. Nace el niño y es llamado Oliverio Twist. La madre muere. Tingumi, mientras acunaba a Oliverio, tomó un saquito que colgaba del niño y se lo guardó en el bolsillo del delantal. Años después, delgado por la escasa alimentación, Oliverio es enviado a una sucursal del asilo, donde tampoco mejoró su estado. No solo le faltó alimento, también le faltó cariño y el calor familiar. Además, fue allí muy maltratado. Dice el niño, estoy solo en el mundo. Nadie se preocupa de mí. Si muriera, nadie lloraría por mi desaparición. A los 9 años, como es costumbre, debe trabajar para ganarse el alimento. Vuelve al asilo central, y ahí se dedica a recoger leña. Su condición no mejoró. Continuaron los maltratos. Por las noches, tendido en su jergón, lloraba amargamente y se preguntaba por qué él, precisamente él, no tenía una casa, una familia, una madre que le acariciase tiernamente. A sus 12 años, el señor Gamfield, un desollinador, intentó llevarse como aprendiz a Oliverio. Así lo deseaba Bumble, el bedel del asilo. Gamfield dice, eres tan delgaducho que podrás perfectamente subir por los tubos de las chimeneas atado con una cuerda. Pero Oliverio no acepta. Así que, dada la urgencia que hay de disminuir los internos en el asilo, es llevado por el señor Sowerberry, quien se dedicaba a hacer ataúdes. En el taller de Sowerberry recibía órdenes de Noé Clapole, quien lo regañaba constantemente. Tampoco los señores lo trataban bien. Para la señora Sowerberry era un mal negocio. Únicamente Carlota, la criada, le dedicaba de vez en cuando unas palabras de consuelo. Cierto día, Clapole ofendió a la madre de Oliverio. Este, preso de una furia incontenible, lo golpeó repetidamente. Es encerrado sin comer. Por la noche se escapa hacia Londres. Camino a Londres, el cansancio y el hambre lo vencen. Allí lo despierta un muchacho de su misma edad. Es Santiago Dawkins, con quien continúa la marcha luego de comer algo que él le da. El truán, que así es llamado Santiago, lleva a Oliverio a la casa de Fagin, un delincuente. Para este trabaja Santiago. A él le entrega lo que ha robado. A Oliverio le enseñan a robar. En su primera salida con el truán y Carlos Bates, otro de los delincuentes, ambos asaltan a un señor y huyen. Asustado por lo que ha visto, Oliverio también corre, pero con tan mala fortuna que es golpeado y atrapado por un guardia. Pero el señor Brownlow, el asaltado, no lo condena. Por el contrario, desmayado, lo lleva a su casa. Lo viste y alimenta, y manifiesta su deseo de adoptarlo. Oliverio vive aquí una vida llena de felicidad. Pero le advierten a Brownlow que el muchacho lo defraudará, y que es mejor que no lo tome. Para probar que Oliverio es honrado, lo envía a pagar una cuenta. En el trayecto es atrapado por Guillermo Saix que lo lleva junto a Fagin. Pero Oliverio se niega a trabajar como ladrón. Luego pasará a depender de Guillermo Saix. Este lo lleva a robar en una casa, y allí recibe un disparo. Inconsciente, es abandonado por Guillermo y su compinche. Tiene Oliverio 12 años. Por otra parte, la señora Tingumi, en su lecho de muerte le proporciona a la señora Corney, la comadrona del asilo, cierta información relacionada con Oliverio. Le suplica que examine las pruebas. Mientras tanto, Oliverio, ya consciente, busca la casa a la que fue obligado a robar. Allí es bien recibido. Narra su historia a sus ocupantes, la señora Miley y Rosa. Tiene aquí la oportunidad de estudiar, y lo hace con ahínco. Pero Fagin continúa acechándolo. También Manx, otro delincuente, persigue a Oliverio. Contacta con la señora Corney y la obliga a que le entregue el saquito que la señora Tingumi le quitó a Oliverio al morir su madre. En el saquito había un medallón y una sortija con una fecha y nombre grabados.
Manx los arroja a un caudaloso torrente. Luego dice Manx, esto no ha de saberlo nadie. ¿Me entienden? Nadie. Ay de ustedes si algún día revelan lo que aquí ha sucedido. Pero Anita, una muchacha que convive con los delincuentes, escucha la conversación entre Manx y Fagin. Luego parte en busca de la señora Miley. Anita es recibida por Rosa, a quien le cuenta lo que escuchó decir a Manx. Ella le dice, en una conversación que yo sorprendí, Manx le decía a Fagin que finalmente consiguió hacer desaparecer las únicas pruebas que podían acreditar la verdadera procedencia de Oliverio. Se trataba de un medallón y de una sortija con una fecha y un nombre de mujer, Inés. Anita también le dice a Rosa que los delincuentes ya conocen el paradero de Oliverio y que lo buscarán. Para fortuna de Oliverio, aparece el señor Brownlow, quien lo toma nuevamente. Rosa le cuenta lo ocurrido y lo narrado por Anita. Anita se reúne con Brownlow y Rosa, de lo cual se entera Fagin. Este se lo cuenta a Guillermo, quien termina matando a la muchacha, arrepintiéndose con lágrimas después. Huye. Brownlow encuentra a Manx, a quien llama por su verdadero nombre, Eduardo Leedford. Lo lleva a su biblioteca y ahí le dice, su padre conoció a una bella joven llamada Inés, pero la abandonó cuando supo que ésta iba a tener un hijo. Más tarde, se arrepintió de su comportamiento y antes de morir redactó un testamento muy particular. Quería que se buscase a aquella joven, que su fortuna pasase por partes iguales a los 2 hijos que había tenido, usted y ese desdichado de Oliverio Twist. Pero su padre falleció, la madre de usted, Eduardo Leedford, celosa por ese testamento que no le dejaba como único heredero, lo destruyó. Manx confiesa que ha perseguido a Oliverio y que se ha interesado en que se vuelva un delincuente, por si alguna vez reclama la herencia. Le dice Brownlow que su padre le envió una copia del testamento, y le rogó que tratara de encontrar a Inés. Agrega que sabía que el testamento aclaraba que Oliverio solo entraría en posesión de la mitad de su fortuna si llegaba a la mayoría de edad observando buena conducta. Esto explica el interés de Manx en volver al muchacho un delincuente. Brownlow lo obliga a compartir la fortuna. Mientras tanto, Fagin es condenado a la horca. Guillermo Saix se ahoga en un pantano mientras intenta escapar de la justicia. Descubre también Brownlow que Rosa era hermana de la madre de Oliverio, es su tía. En cuanto a Bumble y Corny, ambos del asilo, que se han casado, son obligados a renunciar. Oliverio recorre, junto a Brownlow, el asilo en el que transcurrieron sus primeros años. Le pesa ver que los niños siguen en las mismas condiciones. Pensando en que cuando sea mayor dispondrá de mucho dinero, le dice a Brownlow, cuando llegue ese momento quiero que usted me ayude a dedicar mi fortuna a aliviar la triste suerte de esos huérfanos. No quiero que nadie más sea tan desgraciado como yo lo fui antes de encontrarlo a usted, a la señora Miley y a Rosa. ¿Me lo promete? Rosa y Enrique Miley se casan. Carlos Bates y el Truán consiguen trabajo en una granja, y se prometen no volver a robar. Espero este video te haya gustado, dale like y compártelo con tus amigos que estén interesados en someterse al examen de admisión para entrar a la UI. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los materiales que se estarán subiendo cada semana en la plataforma. En la descripción del video te dejaré el link del curso para que descargues los PDF y realices las pruebas que te aparecerán en cada curso. Hasta luego.